Y me gustaría estrenar ahora el bloque 3 que va a hablar de cómo proteger tus criptomonedas y tu wallet, teniendo en cuenta que estamos haciendo autocustodia. En primer lugar, hablábamos de que las contraseñas, esas, las frases semillas, que son ese conjunto de 12 o 24 palabras, normalmente la gente se las apunta en un papel. ¿Cómo deberías o qué deberías de hacer para proteger tus criptomonedas de la forma más eficaz? ¿Qué consejos darías? Bueno, ya no solo, o sea, yo diría que la seguridad son distintas capas, ya no solo, o sea, la última parte es, pues, estas 12, 24 palabras, pero yo comenzaría un poquito antes, en primer lugar, Ujú. pues, usar en cualquier plataforma, en tu correo electrónico, usar una buena contraseña, no reutilizarlas. Siempre que se pueda o siempre que esté disponible, usar la verificación en 2 pasos. Luego, como antes has dicho, pues hay muchas brechas de seguridad, nuestros datos circulan por muchos sitios, mucha gente tiene tu email, tu teléfono, recibes SMS, recibes correos extraños, pues nunca pinchar en ningún enlace extraño, no compartir información que sea sensible y yo diría que pues, un poco ser un poquito escéptico en general y nunca Ujú. actuar empujado por prisas. Cuando recibes un mensaje en el que te invitan a actuar con urgencia, generalmente suele ser un engaño o una estafa. En lo que se Vale, refiere a la semilla, a las palabras, pues sí, yo he llegado a ver gente pues, que en un post-it pegado en la pantalla del ordenador. Pues hombre, lo vale. ideal es pues, tener un par de copias en sitios distintos que sea, pues, de la misma manera que guardarías la llave de una caja fuerte, pues lo mismo, un sitio que sea privado pero que a la Ujú. a la vez, pues tú puedas acceder con relativa sencillez, que sepas dónde esté, que lo tengas bien localizado. Si tienes un par de copias, mejor. Y luego, bueno, sabes tú mejor que yo, eh, que el papel, pues, no es la solución ideal, sino que porque un papel, pues luego, pues, se moja, se emborrona, pasa el tiempo, se deteriora o se quema, lo pierdes. Pueden pasar Ya. muchas cosas con un trozo de papel que con otras alternativas, pues, estás mucho más tranquilo. Y luego, por ejemplo, las amenazas más comunes que existen de esos atacantes, de esos hackers que intentan drenar tu billetera, vemos cómo te mandan mensajes privados, vemos cómo te hacen ataques de depositarte unas criptomonedas que parece que tienen valor y cuando las vas a mover le estás dando en realidad permisos al contrato inteligente para que te vacíe la cuenta. ¿Cuáles son las amenazas más comunes que una persona tiene que tener en cuenta a la hora de protegerse de esos ataques de hackers? Porque yo lo que me he dado cuenta es que normalmente el error suele ser humano. Nunca he visto que la tecnología haya fallado. Sí, más que hackeos, lo más frecuente son engaños. Hackeos también existen, obviamente, si no tienes cuidado con tu dispositivo, pues si tienes un virus, si tienes un troyano o un keylogger que vea lo que estás escribiendo, si metes la semilla, hay que tener cuidado. O incluso yo he llegado a No. ver con el teléfono móvil, si tú has puesto las palabras, varias veces, has metido tu semilla en distintas webs, pues, ¿qué pasa? Que el texto predictivo se queda y en muchas ocasiones, si ya Ujú. pones una de esas 2048 palabras que decías antes, el texto predictivo ya te está poniendo, ya te está sugiriendo la siguiente. Y si lo has hecho en varias Hostia. ocasiones, podrías llegar a tener ahí una semilla al acceso, pues, de cualquiera que tuviese tu teléfono. Es decir, por eso digo que hay que ser muy, muy, muy cuidadoso o como decías también, eh, hay mucha gente que tú haces una transacción y te envían fondos que no tienen valor o te envían lo que se llama ataques de polvo, que son pues, un valor residual, pero te lo están enviando con una dirección que a lo mejor empieza y termina de manera muy similar con la que tú realmente habías interactuado, para que si en algún caso estás leyendo la blockchain y copias esa dirección, no la estás enviando a la tuya, sino a la otra que se parece mucho. Entonces, pues hay buenas prácticas que es tener whitelist cuando haces envíos, eh,
usar billeteras que cuando firmes una transacción, si estás en el mundo DeFi, de finanzas descentralizadas, pues que lea lo que estás firmando, que nunca firmes cosas que no sabes lo que son. Tener Ujú. mucho cuidado con los ficheros en PDF, porque muchas veces ahí es donde se vuelcan programas maliciosos. Pero bueno, en líneas generales, estar muy atento, sobre todo a lo que son los engaños, los links, Ujú. enlaces, mensajes que recibas. Esos generalmente, el eslabón más débil es la parte humana más que la tecnología. La tecnología hace lo que se supone que tiene que hacer. Somos nosotros Ya. los que nos equivocamos de vez en cuando. Bueno, yo tuve un cliente que perdió 44 millones de euros, soldador industrial en Bilbao, 60 años, que compró muy pronto. El tío no era un millonetti, sino que compró muy pronto, en 2013, y perdió su frase semilla en papel con la billetera fría, que la tenía todo en la misma caja y perdió ambas cosas. Porque el siguiente punto que quiero tratar, sobre todo, es también este, ¿no? El de las amenazas, o sea, más bien el de las estrategias de almacenamiento y cómo guardar de forma segura esas llaves privadas o esa frase semilla. Porque como decíamos habitualmente, la gente lo guarda en papel, en el mejor de los casos. El papel es mucho mejor que Google Drive, el bloc de notas o una foto en el móvil. Infinitamente mejor porque está totalmente desconectado de Internet y es analógico. Pero la verdad es que lo que hay que hacer es, por un lado, poner ese papel, esas palabras, en vez de papel, en un dispositivo físico, como puede ser, por ejemplo, Yo Soy Yomo, que son unos discos de titanio, de inoxidable o de cobre, que hace que la frase semilla que estamos guardando se vuelva literalmente indestructible, porque es un dispositivo físico de titanio, por ejemplo, que aguanta 1700 grados, mientras una casa se quema entre 600 o 1000 grados, y que además tenemos que hacer otra medida de seguridad, que es la redundancia. Es decir, el hecho de que cuando perdamos por error una de esas bóvedas de metal, esas placas de metal, pues que tengamos al menos dos copias de seguridad en diferentes ubicaciones geográficas. Porque hemos visto también en el caso de catástrofes naturales que si tienes tus billeteras en un sitio en tu casa y tienes las otras copias en casa de tu hermana y en casa de tu madre que viven en la misma calle y que simplemente son portales contiguos, pues en caso de riada se van a llevar tus billeteras de tu casa, las de tu madre y las de tu hermana. Por lo tanto, ese gesto de redundancia tienes que hacerlo también en diferentes posiciones geográficas. Y entonces eso es algo que sí o sí tenemos que hacer. Es lo mismo que hace Google con sus centros de datos. No solamente tiene su centro de datos de San Francisco, sino que lo tiene replicado en diferentes partes del planeta. Porque si hay un terremoto por la falla de San Andrés en San Francisco y el edificio colapsa, todos nos quedaríamos sin toda nuestra información de Gmail, Google Drive, etcétera. Por lo tanto, la parte de la redundancia es algo como muy importante. Y entonces, para dejar claro ya el punto este de qué es una billetera fría y qué es una billetera caliente, habíamos dicho que una billetera fría es un dispositivo de hardware que tiene dentro nuestra frase semilla, que sirve para firmar las transacciones, y que está desconectado de Internet. Es decir, un hacker tendría que acceder directamente a la billetera de forma física para poder firmar la transacción. En cambio, una billetera caliente tiene la ventaja de que es más ágil, porque es dar 4 clics en vez de tener que tener el dispositivo en la mano, que tenga batería en ese momento, etcétera, pero está 24/7 conectado a Internet. Por lo tanto, tienes que ser cauteloso de dónde la conectas o en qué protocolos o páginas del mundo de finanzas descentralizadas des permiso, porque puede ser hackeado ese protocolo y no esa billetera caliente, que también puede pasar con la billetera fría. Entonces, más o menos esa sería la definición clara y directa de lo que es una billetera fría y una billetera caliente. Sí, eso, como decíamos, es la temperatura es la conexión a Internet. Fría, no conectada a Internet; caliente, conectada a Internet. Vale. ¿Y cómo funciona una billetera caliente? Porque al final ahí no tengo que comprar nada. Me descargo una aplicación o me instalo una extensión en el navegador y creo una cuenta, entonces me van a dar las palabras, ¿no? Más o menos sería algo así. Sí, cuando estás
Cuando tú te descargas la aplicación, generalmente te da 2 alternativas. Una, crear una billetera nueva desde cero, es decir, que se generan esas 12, 24 palabras la semilla, o bien tienes la opción de importar, si ya tenías una, para poder, recuperar tus fondos. Esta es una de las cosas que de esas 12, 24 palabras, lo digo porque hay mucha gente que a veces hay malos entendidos, tú no tienes que ir con ellas encima y no las necesitas en tu día a día para nada. Tú cuando accedes a tu wallet, lo que necesitas es, pues ahora, si es una wallet móvil, pues directamente con la biometría, con el Face ID o con la huella dactilar se desbloquea. Y si estás en una Ujú. extensión de navegador en el ordenador, pues usar también una contraseña muy, muy robusta. Porque si tú Es tienes el acceso a tu dispositivo o tienes acceso a varios dispositivos, pues incluso si pierdes tus semillas, si pierdes tus palabras, no pasaría nada. Como has dicho en el caso de este soldador, perdió las 2 cosas a la vez, perdió el acceso tanto al dispositivo como las palabras. Si pierdes las palabras no pasa nada siempre y cuando tengas acceso a un dispositivo, porque con él puedes volver a ver cuáles son las palabras y volver a anotarlas. El Ujú. problema es perder el acceso a ambos a la vez. Por eso, el caso de la redundancia, como has dicho, es crítico porque si falla una cosa, pues siempre hay un plan B, C o D. Cuantos más planes tengas, Ujú. en este caso, mejor. Y luego, para usar una billetera fría o una caliente, el criterio de decisión que dirías tú, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese criterio de decir, mira, si estás en este caso, con una fría te sirve, si estás en este otro, con una caliente es lo tuyo? Pues depende del uso que se le quiera dar, depende también de las cantidades que se manejen. Para pequeños importes, para pruebas, para trastear en distintos protocolos en el mundo DeFi, pues siempre mejor una caliente con pocos fondos. Si quieres cantidades importantes que vas a almacenar a largo plazo, pues obviamente mejor una fría. Y luego, pues un poco dependiendo del uso, pues como Ujú. decía antes, yo recomiendo usar una, una combinación de las dos. O sea, el hardware wallet conectado a una extensión del navegador. La extensión del navegador es mucho más cómoda, pero luego también en el momento de firmar, pues si tienes que hacer el clic en tu dispositivo físico y tenerlo a mano y lo tienes que conectar pues con el portátil, con el ordenador, con lo que tengas. O vía Había, Bluetooth en algunos casos ya se puede hacer con el móvil también. había una frase que siempre se me quedó grabada de una persona experta en ciberseguridad que me dijo, Iñaki, la seguridad tiene que ser incómoda. En el momento que tengas almacenadas las mismas contraseñas en todos lados, en el momento que tengas algo que con un dedo ya se te abra el Face ID, el tal, estás dándole prioridad a la comodidad, pero estás en ese caso eh, retirando seguridad a esa combinación. O sea que es una frase que se me quedó también mucho en la cabeza y al final cada uno tiene que equilibrar con qué se siente más cómodo, si con máxima seguridad o con máxima comodidad o un híbrido entre las dos en un punto intermedio. Hombre, en este caso yo siempre recomiendo, primar la seguridad y es mejor pecar por exceso en seguridad que en comodidad. Y Javier, si tuvieras que definir, para dar una definición ya de estas que dices tú, esto va para el diccionario, de qué es una frase semilla de una billetera cripto, ¿tú qué dirías? Pues diría que es la llave que accede a tus criptomonedas. O sea, esas 12 o 24 palabras que decíamos antes que son, pues, la traducción a un lenguaje legible por nosotros, por los humanos, de esas claves, es con lo que puedes recuperar el acceso si se te estropea el móvil, si el ordenador, o si los pierdes, o si es o el hardware wallet, que también se puede estropear, por mucho más seguro que sea, pues también Ujú. se te puede mojar, se puede dar un golpe o lo puedes perder. Con lo cual esas claves son la llave que dan acceso a tus fondos y es lo que hay que guardar de manera robusta. Muy bien. Y, y hablando de forma robusta, esos métodos, habíamos hablado de lo que son las bóvedas de metal o placas de metal, que hay de diferentes tipologías. Y la verdad que yo he investigado mucho sobre los diferentes tipos. De hecho, hay un cyberpunk que se llama Jason Loop, que durante 5 años puso a prueba
diferentes tipologías de bóvedas, estos sustitutos al papel, donde tú te apuntas las palabras semilla para hacer que no se pierda, o sea, no se mojen, no se rompan, no se quemen. Y algo que me llamó la atención es que hay diferentes dispositivos. Hay unos que son como una especie como de libritos, que los abres así a la mitad, que son como unas libretas, que tienen después como si fuera el juego de las categories, las letras así puestas una detrás de otra, que tiene unos rieles donde tú vas enganchando las palabras y de esa forma formas esas palabras, ¿no? Esas 12 o 24 palabras. Y me sorprendió mucho que uno de los problemas que tenían ese tipo de dispositivos es que con el calor, ese diseño lo que hace es que se abomba, el calor hace que se abombe el material y las palabritas ¡pup!, saltan de su posición y pierdes el orden. Con lo cual, un dispositivo que está diseñado para aguantar en el tiempo, por culpa del diseño de producto, hace que no cumpla su objetivo. Y fue una cosa que me llamó poderosamente la atención, hasta el punto también de que el material es interesante. Porque, por ejemplo, hay unas creadas en aluminio que a ciertos grados el aluminio se derrite. Y se derrite y tus palabras con él. Con lo cual luego al final, después de un incendio, tienes una amalgama de como si fuera de mercurio endurecido que no hay manera de recuperar ahí tu frase semilla. O, por ejemplo, hay unos tubos que son así, que dentro tienen a veces arandelas, como si fueran anillas, que cada anilla tiene su propia palabra. Y entonces tienes 24 anillas con 24 palabras. Pero ¿qué ocurre con ese tubo? Que aparte que es un cacharro así y que pesa medio kilo, es difícil de ocultar o pasar por el aeropuerto. Así que si en un incendio ocurre un colapso del edificio, si le cae una roca encima o algo con mucho peso y se dobla, al intentar arrancarlo o abrirlo para poder recuperar tu frase semilla en el caso de que lo encuentres, el problema que tendrías es que arrastrarías las anillas y ¡pup!, y se desprenderían, con lo cual nuevamente estarías perdiendo tus palabras. O por ejemplo, casos de simplemente placas de metal, como si fueran tarjetas de crédito, pero de metal, donde tú con un punzón vas grabando, como si fuera la mesa del escritorio del instituto, las palabras en esa placa. Pero claro, tiene tan poca profundidad que en el caso de que haya corrosión, también se tienden a desvanecer esas palabras. Y aparte que esas palabras, si son visibles, porque son visibles, cualquiera que encuentre eso puede acceder potencialmente a tus fondos. Por eso es muy importante utilizar placas que tengan ya la encriptación incluida, es decir, que tengan una serie de números y que con el punzón hagas una combinación de números que sumados entre sí te den el número que corresponde a la posición de esa palabra en ese listado que hemos estado hablando todo el día, que es el BIP 39, que son esas 2048 palabras, esas palabras que ordenadas alfabéticamente ocupan una posición. Porque si la palabra amazing es la número 63 en el listado, pues 63 es el número que tienes que codificar. Y que gracias a esos agujeros puedes, digamos, con un punzón codificar esa palabra para que así, si alguien lo encuentra, le sea mucho más difícil encontrar cuál es tu frase semilla, que podría hacerlo buscando en internet, pero para eso nosotros hemos creado Inheritance, que es otra de las piezas, que es un software de legado digital, que es algo muy interesante, que ya hablaremos en otros vídeos, pero que es algo interesante para poder guardar un pasito más en la autocustodia, que es la frase de contraseña, o en inglés passphrase, que es como se conoce habitualmente, que es como una palabra 25 o una palabra número 13, en el caso de que tengas 12, que puede ser totalmente inventada, puedes poner supercalifragilístico espialidoso, y que si nadie tiene esa palabra, lo que vas a hacer es no vas a poder abrir la billetera oculta que abre, ¿no?, esa palabra. Entonces, bueno, son cosas muy interesantes esos métodos, por eso Yo Sé Yo Moi Inheritance es una solución, un complemento, un sistema de soberanía financiera que va pensando justamente en todos los puntos débiles, en todos los puntos de fallo, para cubrirlos absolutamente todos, y es un producto diseñado para mejorar todo lo que había en la competencia. Por lo tanto, Javier, digamos que la frase semilla en un metal realmente está pensada para la conservación a largo plazo, ¿no? O en caso de sucesos catastróficos. Totalmente, como hemos dicho, el papel pues, se moja, se quema, se deteriora, se pierde, se traspapela y el metal, pues obviamente es mucho más seguro y como ya has comentado, van evolucionando y
va haciéndose cada vez mejor. Si al principio decimos la semilla que esté en el mundo físico, pero si podemos elegir en el mundo físico, mejor que esté en un papel, pues que esté en un metal y más si está en uno de calidad que pueda aguantar pues cualquier evento. Como has dicho antes, pones el ejemplo del aluminio. Yo directamente, o sea, en verano, cuando que en Madrid llegamos a 40 grados, hay alguna ventana que se abomba el marco precisamente porque son de aluminio. Pues Fíjate. yo ahí no pondría en ese metal, en ese caso, no pondría ahí, no guardaría mis fondos, buscaría un metal pues más resistente y mejor, porque ya los hay y que esto sigue evolucionando. Y luego para ir cerrando y que a la gente le quede súper claro, el hecho de perder tu frase semilla, literalmente lo que ocurre es que lo pierdes todo, porque si se te estropea la billetera, no tienes manera de recuperar esa frase semilla. Si te roban la frase semilla, te pueden robar tus fondos. Es decir, en el mundo web 3, donde tú eres tu propio banco, perder la frase semilla es lo peor que podrías llegar a lo que peor podría llegar a suceder, ¿verdad? Sí, o sea, siempre y cuando sigas, o sea, también pierdas el acceso a tu dispositivo. Si simplemente, como hemos dicho, si pierdes las palabras, pero tienes acceso a un dispositivo, pues puedes volver a verlas y puedes volver a anotarlas y volver a escribirlas y volver a guardarlas bien. Pero Ujú, si pierdes ambos, pues sucede. Yo conozco también caso real de una persona que tenía pues un hardware wallet, ujú, perdió la semilla y, mm, pero tenía el acceso al dispositivo y ahí tenía su mm, contraseña, sí. pero se le olvidó la contraseña y entonces cometió el error de resetear el hardware wallet, con lo cual ya sin las palabras y sin el acceso perdió para siempre sus fondos y es una pena que ocurran esas cosas por fallos tan tontos como no tener un backup adecuadamente guardado. Sí, porque si tienes la billetera fría y lo tienes luego en un papel, se te inunda la casa, la billetera fría se te va a estropear porque era electrónica y el papel se te va a mojar y se te puede romper y manchar y ser ilegible. Ahí estarías perdiendo las dos a la vez, que muchas veces digo, bueno, pero joder, para que se te estropeen Por las eso dos, muy tonto tienes que ser. Por eso lo que decías tú de muy importante que estén, pues, geográficamente en diferentes localizaciones y no contiguas, obviamente, sino que haya una distancia, pues, por si se produce, pues, un evento, pues, como has dicho antes, pues, una inundación, pues, que afecte a toda una localidad. Si la tienes en 2 sitios de esa misma localidad, probablemente vayas a perderlo en ambos. Mm. Vale, pues por terminar, sí que no me gustaría ahondar en los errores típicos al guardar una frase semilla. Es decir, esos errores que hemos dicho ya algunas cosas, como por ejemplo guardarlo en un papel, guardarlo en el ordenador, guardarlo, por ejemplo, en un libro y que luego su hija, porque esto me ha pasado a un cliente nuestro, que su hija le rayó ese papel y él afortunadamente le rayó mucho una palabra, solo una. Tuvo que hacer 2048 combinaciones hasta dar cuál era esa palabra a la que abría su billetera. Imagínate que hubieran sido 3 palabras o 4 las rayadas, pues sería un desastre. Para ti, ¿cuáles serían, digamos, oye, estas son las típicas, los típicos errores a la hora de guardar una frase semilla que tú te hayas encontrado? Pues el primero es no guardarlo. El primero es Muy buena. cuando directamente, estás creando la billetera y esas 12 24 palabras dices: "Bueno, ya las apuntaré luego", y ese luego no llega nunca. Y luego, se te estropea el móvil, se te cae al lavabo y lo has perdido. O sea, ese para mí es el primero. Y luego, hacerle una foto, sacar un pantallazo, guardarla en el correo, mandársela a uno mismo por WhatsApp, Ujú. eh, copiarla mal, lo que hemos dicho Otra, antes, muy buena. o escribes con un rotulador y en un cuaderno luego se cierra el cuaderno y resulta que se ha emborronado y hay un par de palabras que no se leen, Ujú. o dejarla, lo que hemos dicho antes, el post-it en en la pantalla, como mucha gente tiene con la contraseña en la oficina, pues eso, de dejarlas en sitios obvios.
Esos son los básicos más un poco de principiantes, porque, cuando todavía no sabes, no eres consciente de la importancia que es, que haya esa ruptura entre el mundo físico y el mundo digital, pues guardarla en el mundo digital es un error terrible, porque es donde precisamente, como decíamos, pues todos los piratas, los programas, es donde intentan buscar esas palabras. Ujú. Fíjate. Pues oye, Javier, yo creo que ha quedado una sesión muy, muy interesante para toda esta gente que quiere empezar en esto de las criptomonedas y quiere tener ciertos aspectos claros. Recordarles a todos los que nos están viendo, pues bueno, que básicamente BitNovo junto con Yoseyomo y junto con Inheritance son como las piezas de ese kit de que toda persona que crea en el mundo de la soberanía individual, que quiera meterse en el mundo de las cripto y quiera hacerlo de una manera segura, pues tendría que utilizar BitNovo para entrar al mundo cripto de una forma segura y además autocustodiada, y después la billetera de BitNovo para tener ahí los fondos protegidos con un Yoseyomo y además con la parte de inheritance, de legado digital, para que en el caso que nos pueda pasar cualquier cosa, ya que nunca pasa nada hasta que pasa, pues bueno, tengamos la salvaguarda de que todo lo que hemos estado construyendo durante nuestra vida, la gente que viene detrás, pues bueno, se va a poder beneficiar de todo eso que hemos ido construyendo. Javier, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, un placer, Iñaki. Y claro, teníamos que hacer algo juntos, porque ya que somos pocos los que en España pues abogamos por la parte de Ujú. autocustodia, que llevamos años insistiendo en lo importante que es, pues qué mejor manera de que haya un modo global de que Ujú. uno pues, pueda ser su propio banco. Pues oye, totalmente de acuerdo. Así que nada, agradecido por tu tiempo para formar a la gente en todos estos ámbitos, que yo creo que al final es muy importante la labor de educar a la gente para que vayan perdiendo el miedo, para que vayan haciéndolo con seguridad. Y bueno, esto es algo que hemos hecho con nuestro partnership para dotar a la gente, pues bueno, de estas herramientas, de estos ratitos de información, y seguro que haremos más en el futuro. Muchas gracias por venir, Javier. Muchas gracias a ti, Iñaki, un placer. Un abrazo, chao, chao.